En este video vamos a ver números y vamos a ver todo lo que podemos hacer con los números. Lo primero que voy a hacer para arrancar esto es crear tres variables, cada una con un número distinto. Aquí tenemos nuestras tres variables, la variable A que vale 1, la variable B que vale 2 y la variable C que vale 3. ¿Qué podemos hacer con JavaScript utilizando números? Bien, lo que podemos hacer es sumar, restar, multiplicar, dividir, trabajar con módulos, hacer integrales, derivadas, matrices de poblaciones. Ah, te asustaste, ¿no? No, tranquilo, no vamos a hacer todo esto. No, vamos a borrar esto de acá. Sí. No te asustes, no tiene tanta matemática aprender programación en sus puntos fundamentales o para poder trabajar. Recién esto empieza a complicarse cuando te quieras meter en áreas muy específicas que requieren altos niveles de matemáticas. Lo último que te quiero mostrar son incrementadores y decrementadores. Lo que ves al lado de cada una de las opciones es el símbolo que representa la operación. En el caso de la suma lo representa un signo de más, en el de la resta un signo de menos, en la multiplicación me olvidé de ponerlo, pero es un símbolo de asterisco, la división una barrita, el módulo, que ahora vamos a ver lo que es, está representado con una especie de símbolo de porcentual, y tenemos lo que son los incrementadores y los decrementadores, que también vamos a ver en un cachito para qué sirven. Entonces, partiendo de esta idea, lo primero que quiero mostrarte es qué es un módulo como operación matemática. Un módulo es el resto de una división. Supongamos que tenemos una división que puede ser, por ejemplo, 5 dividido 2. ¿Bien? En esta operación nosotros necesitamos buscar un múltiplo de 2 que sea lo más cercano a 5 posible. En este caso lo más cercano sería 2. Y en la multiplicación entre 2 por 2 nos va a dar 4, por lo tanto el resto de esta división nos va a dar 1. Esto de acá es el módulo en JavaScript. ¿Y qué son los incrementadores y los decrementadores? Básicamente son operadores que nos permiten poder hacer incremento en el valor de una variable, es decir, la variable A incrementarla a 2, y luego a 3, y luego a 4, y luego a 5, y lo mismo si quiero decrementar. Esto es muy práctico para estructuras en el lenguaje que son repetitivas. Entonces, supongamos que tenemos una condición determinada. Yo quiero que se repita tal cosa hasta que mi variable A alcanza el valor de 10. Mi variable A en este momento vale 1. Entonces, si yo quiero que alcance el valor de 10, voy a ir en cada vuelta de esta estructura incrementando el valor de A hasta que A, por ejemplo, valga 10. Y cuando ya A vale 10, entonces deja de repetirse esta estructura. Entonces ya vamos a ver qué tal funciona ese modelo. Este conjunto de operaciones o de símbolos para operar se los conoce como operadores aritméticos. Veamos ahora cómo trabajar con ellos. Supongamos que quiero hacer una suma y hago A más B y lo imprimo en la consola. ¿Sí? Podemos ver que el valor que me dice es 3, porque 1 más 2, 3. Lo mismo con la resta, nos tendría que dar menos 1. Ahí podemos ver cómo opera la resta. Y después tenemos multiplicación, ¿sí? Tenemos división, como ya los conocemos. Ahora, ¿cómo funciona este tema del módulo? Bueno, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer, ¿sí? Voy a hacer que mi variable C valga 6, y ahora yo quiero saber si C, ¿cuánto es el resto de la división de C dividido B? Entonces, si reviso, me dice, mira, el resto es 0. ¿Está bien que sea 0? Bueno, en teoría, si yo hago 6 y lo divido en 2, y luego le digo 2 por 3, 6, podemos ver que el resto es efectivamente 0. ¿Bien? Entonces esto es correcto. Ahora vamos a hacer algo que no dé 0. Por ejemplo, si yo quisiera hacer 6 dividido 4. Si yo reviso, vemos que me dice resto 2. ¿Esto es verdad? Bueno, si yo hago 6 dividido 4, lo más cercano a 6 porque puedo multiplicar a 4 es por 1. Por lo tanto, la diferencia entre ambos sería exactamente 2. Y podemos ver cómo entonces funciona nuestro operador de módulo. ¿Y qué pasa con el caso de los incrementadores? Bueno, en los incrementadores, fíjense que yo tengo acá el valor de una variable A en la línea 6. Y yo lo que quiero hacer es hacer un incremento y leer después la variable A en la línea 22. Bien, ahí tenemos la variable A. Entonces, yo quiero incrementarla previamente. Le digo A más. Bien, la voy a incrementar. Si vuelvo a revisar cuánto vale A, me va a decir que vale 2. ¿Por qué?
porque arranca valiendo 1, pero en la línea 20 yo la incremento en 1. Ahora, fíjense que si yo entre la declaración de la variable y la impresión, yo coloco varios incrementadores, por ejemplo 4. ¿Cuánto debería valer ahora? Debería valer 5, porque es 1 más 4 incrementos de 1. Entonces, si lo reviso, puedo ver que ahora efectivamente vale 5. Entonces, esto es ideal en determinadas secuencias. Supongamos que ahora quiero trabajar con el decrementador y quiero imprimir C. Entonces le digo C menos menos, ¿sí? Ya vemos que está decrementando y ahora lo decremento 4 veces. Entonces fíjense que ahora dice 2, ¿bien? Porque decrementó de 6, 5, 4, 3, 2. Hay un operador más que les quiero mostrar, que es el operador de potencia. El operador de potencia nos permite elevar a un determinado exponente un valor, y ese operador es el de doble asterisco. Es como que hiciéramos una doble multiplicación. Entonces recordemos que una potencia, supongamos que yo tomo el valor de b y le digo b por b sería elevado al cuadrado. ¿Bien? Pero también podría hacer b elevado al cuadrado. ¿Sí? De esta manera, una potencia. Y fíjense que el resultado es exactamente el mismo. Entonces, dependiendo de cómo yo voy cambiando el valor del exponente, ¿sí? Puedo ver cómo voy aumentando, en este caso, ¿sí? 4 al cuadrado, que es 64. ¿Qué pasa si queremos hacer una raíz cuadrada? Bueno, en el caso de la raíz cuadrada, lo que tenemos que entender siempre es que la raíz cuadrada no es otra cosa que un valor elevado a una fracción. Es decir, si yo tengo un elevado al cuadrado, que sería este, y una raíz cuadrada sería a la 1/2, donde el valor que estaba elevando, ¿sí? Pasa como denominador y entonces se genera esta fracción y nos da una raíz cuadrada, que en este caso la raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, les quiero mostrar algo muy interesante. Hay una caja de herramientas que JavaScript nos presta, que ya trae un montón de funcionalidades que nos permiten hacer operaciones matemáticas sin tener que nosotros andar pensando, bueno, ¿cómo era la raíz cuadrada? Era elevado a la 1/2. ¿Y cómo era la raíz cúbica? Era elevado a la 1/3. Entonces, para no tener que acordarme tanta cantidad de cosas, hay una herramienta que se llama Math, ¿sí? Math es una caja de herramientas, más propiamente dicho es un objeto, pero no vimos objetos todavía, que nos permiten acceder a determinadas funcionalidades con las que nosotros podemos operar matemáticamente. Y hay un montón de operadores posibles que podemos utilizar. Entonces, imagínense que yo quiero imprimir en la consola elevar al cuadrado nuevamente el valor de 4. Entonces yo accedo a la caja de herramientas llamada Math, y si le pongo un punto, que es la forma en la que yo puedo meterme dentro de esta caja de herramientas, podemos ver que se me abren un montón de opciones que yo puedo utilizar. Entre las que puedo usar logaritmos, llamar a pi, hacer raíz cuadrada, sacar cosenos, tangentes, puedo redondear números, puedo generar números aleatorios, hacer potencias, un montón de cosas. Entonces supongamos que quiero hacer la raíz cuadrada de b. Entonces le puedo decir sqtr, ¿sí? Que es el nombre de esta función. SQTR significa squared root o raíz cuadrada, justamente, ¿sí? Y aquí, si yo le paso un valor dentro de los paréntesis, ese es el valor al que yo quiero aplicarle la raíz cuadrada. Entonces le digo que quiero aplicar una raíz cuadrada a b. Entonces fíjense que si yo guardo, podemos ver que efectivamente la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces está funcionando bien. Si quiero hacer una potencia, lo que voy a usar en lugar de este método es uno llamado POW. Y POW espera dos valores. Los valores se separan por comas para indicar cuál es cuál. Entonces espera por un lado un valor y por el otro lado un exponente. ¿Sí? Entonces el primer valor va a ser el que queremos elevar. Por ejemplo, en este caso, b. Y el segundo valor va a ser al cual queremos elevar. En este caso, al cuadrado. Entonces, si yo guardo esto, podemos ver que efectivamente tenemos la raíz cuadrada de b. Entonces, acá podemos hacer un montón de cosas diferentes. Ejemplo, supongamos que b fuera un valor flotante, es decir, un valor con decimales. Y yo quisiera redondearlo. En este caso tengo también una funcionalidad que puedo usar de esta caja de herramientas llamada round. Esto me permite redondear a b, ¿sí? Y podemos ver que me dice que vale 5. ¿Por qué? Porque 4,5 se redondea hacia arriba. Si yo le pusiera 4,49 y guardo, fíjense que me va a decir 4, porque a partir de ahí se redondea para abajo.
¿Y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, redondearlo siempre hacia arriba? No importa si es 0,20 o 0,70, siempre quiero que vaya a 5. Entonces, lo que voy a utilizar en lugar de round es ceil, ¿sí? Techo, cielo raso. Si guardo, fíjense que va a ir a 5 y está por menos de 50. Le pongo 20, va a 5. Le pongo 70, va a 5. No hay problema. Y si quiero redondear siempre para abajo, bueno, en este caso lo que voy a usar es floor, que significa piso. Entonces le digo, estás en 470, andate a 4. Estás en 420, igual también, andate a 4, no pasa nada. ¿Bien? Entonces hay un montón de herramientas posibles que nosotros podemos trabajar. Hay algunas más que me gustaría poder mostrarles, pero son un poquito más complicadas y está bueno que las veamos más adelante. Bien, pasemos ahora a ver algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, acá la idea es construir, o más bien representar, las siguientes fórmulas y asignarlas a las variables correspondientes. Los ejercicios son representar la fórmula del perímetro de un cuadrado, representar la fórmula del área de un triángulo y representar la fórmula del teorema de Pitágoras. La idea es que la fórmula matemática la asignen a cada una de estas variables correspondientes. Para ello les dejé acá una pequeña cajita de herramientas con variables que pueden utilizar dentro de estas operaciones, para que les sea un poquito más fácil construirlas. Entonces ponemos pausa al vídeo y cuando despausen vemos el resultado. Entonces el resultado sería el siguiente. Perímetro es lado por 4. El área del triángulo es base por altura dividido 2. Y el lado restante es la función de raíz cuadrada operando sobre a al cuadrado más b al cuadrado. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video para ver cadenas de texto. Que la fuerza te acompañe.